Hola nuevamente y bienvenidas a otra clase de este curso de inglés. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo llamado segundo condicional y les voy a dar algunos ejemplos en español para que pues sepan de qué va. Nosotros ya habíamos visto el primer condicional, que es, por ejemplo, cuando decimos, si yo saco buenas notas, mis papás van a estar felices. O si hago ejercicio, bajaré de peso. Si gano mucho dinero, me iré de viaje. Es decir, combinábamos un presente con un futuro. En este caso del segundo condicional es similar, nada más que con tiempos diferentes. Por ejemplo, si yo fuera un astronauta, iría al espacio. Si tú estudiaras mucho, aprobarías el examen. Si él viajara por todo el mundo, conocería muchas culturas. Si nosotros fuéramos famosos, ganaríamos mucho dinero. Si ellos tuvieran hambre, comprarían comida. Entonces, todo esto nos está hablando de un presente imaginario o de una situación futura. El día de hoy nos vamos a enfocar en tres cosas. En este sí, que indica alguna posibilidad, algo imaginario, la conjugación de este verbo, fuera, estudiaras, viajara, fuéramos, tuvieran, y también otro tipo de conjugación que sería iría, aprobarías, conocería, ganaríamos, comprarían. Entonces, les voy a explicar cómo formar estas oraciones y les voy a dar otros ejemplos. Entonces, empiezo con los ejemplos. La primera dice, if I were rich, I would make more charitable donations. Entonces voy a explicar la estructura de estas oraciones. Lo primero que hay que hacer es colocar if, que como ya saben significa si. If, si, if I, si yo, where. Ok, lo voy a explicar porque hay personas que se confunden y esto es hasta cosa que confunde a las personas que hablan inglés. Bueno, nosotros hemos conjugado el verbo to be en pasado, que es I was, you were, he was, she was, they were, bueno, todo esto, ¿no? Que espero recuerden. I was, you were, he was, she was, it was, they were, we were, you guys were. Cambia, ¿no? Unos son was, otros son were. Cuando hablamos de un segundo condicional, todos nuestros sujetos se conjugan con were. If I were, si yo fuera, rich, rico o rica, o sea, de dinero. Y aquí, bueno, ya traduje esta parte, pero voy a hacer un paréntesis. Quizás en algún momento ustedes lean que una persona escriba if I was o también if he was. Esto es algo que se utiliza mucho en la parte hablada porque se considera pues menos formal, pero en la parte gramatical esto es correcto, esto es lo correcto. De hecho, yo he escuchado muchas canciones donde los artistas dicen if I was, if he was, y siempre los corrigen, les dicen eso está mal, pero pues no les importa, ¿verdad? Porque se ha aceptado más o se ha hecho menos formal decir if he was, if I was, if she was, if it was. No obstante, bueno, yo prefiero usar la gramática correcta, por eso es que sí digo if I were y todo eso. If I were rich, si yo fuera rico o rica, I would make more charitable donations. Entonces, ¿qué significa todo esto? Cuando tenemos la palabra would en una oración, que es esta de acá, nos indica que el verbo de aquí, el verbo que le sigue, va a terminar en ría en español. Por ejemplo, comería, iría, dormiría, etc. En este caso, make significa hacer. Entonces, como tiene would de este lado, sería haría. I would make, yo haría more, más. Donations
significa donaciones. Charitable significa caritativas o caritativos, de caridad, algo así. Entonces nuestra frase diría, si yo fuera rico o rica, yo haría más donaciones de caridad o donaciones caritativas. Entonces nuestros elementos son el if, nuestro verbo conjugado para que diga fuera, y después aquí el siguiente verbo conjugado con would para que termine en día. O por ejemplo este de aquí abajo que dice, if he were here right now, he would help us. If he were here, si él, en este caso va a cambiar a estuviera, porque recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Entonces puede ser fuera o estuviera. Si él estuviera here, aquí, right now, ahora mismo, he would help. El verbo aquí es help, ayudar. Con would cambiaría a ayudaría, va a terminar en día. Us, a nosotros. Es decir, nos ayudaría, sería lo correcto en español. Si él estuviera aquí ahora mismo, él nos ayudaría o él ayudaría a nosotros, que es como se escribe en inglés. If he were here right now, he would help us. La siguiente dice, if I were... Esperen un segundo, ya me equivoqué, me faltó ahí algo. Era if I were you. If I were you... Perdón, bueno, espero ustedes lo puedan escribir bien. If I were you, I would get a new job. ¿Qué quiere decir? Si yo fuera tú, if I were you, I would get. Como les digo, get significa muchas cosas. En el caso de esta oración significa conseguir. Entonces, si añado would antes, diría conseguiría. Yo conseguiría, I would get un nuevo trabajo. Si yo fuera tú, yo conseguiría, I would get un nuevo trabajo. If I were you, I would get a new job. Y la siguiente que dice, if I were a movie star, I would meet many famous people. If I were, si yo fuera a movie star. Movie significa película. Star significa estrella. Entonces sería algo así como decir, si yo fuera una estrella de cine, en español, if I were a movie star, I would meet many famous people. To meet significa conocer o también encontrarse en ciertas situaciones, como encontrarse con un amigo o eso. En este caso significa conocer. Conocer, y si tiene would sería conocería. Many famous people. People es personas. Famous significa famoso, famosa, famosos, famosas. Many, en este caso, significa muchos o muchas. Entonces la frase diría, si yo fuera una estrella de cine o estrella de películas, movie star, yo conocería a muchas personas famosas. I would meet many famous people. Bueno, estos siguientes ejemplos van a ser un poco diferentes porque nosotros vimos ahorita frases del segundo condicional pero que llevan el verbo to be. If I were, if you were, if he were, todo eso, ¿no? Si yo fuera, si tú fueras, si tú estuvieras, si él estuviera, si él fuera, todo eso. Pero no, en este caso va a ser un poco diferente. Seguimos manteniendo el would
de este lado, pero lo que cambia va a ser el verbo. En vez de ser el verbo to be, puede ser cualquier otro verbo y les voy a enseñar cómo utilizarlo. Esta frase dice, if we had a mansion, we would go there every weekend. If we had, ¿qué es had para empezar? Bueno, el verbo es have, tener, y el pasado es had. Puede ser yo tuve, él tuvo, nosotros tuvimos, etc. Entonces, por lógica, basadas en esto, diría if, si nosotros o nosotras had, tuvimos. Eso sería lo lógico, ¿no? Si ponen en práctica lo que les enseñé. Nada más que hay una diferencia. Nosotros aprendimos antes frases sin if. Aprendimos we had, I had, you had, todo eso, pero ninguna de esas frases llevaba if. Entonces, cuando nuestra frase lleva if, el significado de este verbo va a cambiar. En vez de decir nosotros tuvimos, sería tuviéramos. Es decir, el verbo está escrito en pasado, pero la traducción correcta con if sería tuviéramos. If we had, si nosotros tuviéramos, a mansion, una mansión, nosotros o nosotras would go. Go es ir. Con would sería iría. Would go there, ahí, every, cada, weekend, fin de semana. Entonces, la frase diría, si nosotros tuviéramos una mansión, iría... Ah, perdón, aquí me equivoqué. Es iríamos. Porque estamos hablando de nosotros. Si nosotros tuviéramos una mansión, iríamos ahí cada fin de semana. If we had a mansion, we would go there every weekend. Nosotros iríamos cada fin de semana. La siguiente. If I had enough money, I would buy a big house. If I had. Si yo, reitero, cuando lleva if, el significado de nuestro verbo pasa a ser de tuvo a tuviera. Si yo tuviera enough, suficiente dinero, if I had enough money, si yo tuviera suficiente dinero, yo, buy es comprar y con would sería compraría. Yo compraría una grande casa, o sea, una casa grande. If I had enough money, I would buy a big house. Entonces aquí tenemos nuestro mismo elemento que es would antes de nuestro verbo y el primer verbo en pasado. If we won the lottery, we would travel the world. Aquí el verbo es won. El presente es win, que significa ganar, y el pasado es won. Si nosotros o nosotras, por lógica sería ganamos, pero aquí como lleva el if adelante sería si nosotros ganáramos. Si nosotros ganáramos the lottery, la lotería, if we won the lottery, we would travel the world. We would, nosotros o nosotras, would travel. Travel es viajar, entonces con would sería viajaríamos the world. Viajaríamos el mundo o por el mundo. Si nosotros o nosotras ganáramos la lotería, viajaríamos por el mundo. If we won the lottery, we would travel the world. La siguiente dice, if I spoke perfect English, I would work as a translator.
Si yo, aquí el verbo es speak, hablar, y el pasado es spoke. Spoke. Hablara. Si yo hablara, if I spoke perfecto inglés, perfect English. Si yo hablara perfecto inglés o inglés perfecto, I would work. Would work. Work es trabajar y con would sería trabajaría. Yo trabajaría as a translator, traductor o traductora. Si yo hablara perfecto inglés, yo trabajaría como un traductor o una traductora. If I spoke perfect English, I would work as a translator. Entonces, recuerden, el verbo tiene que ir en pasado cuando lleva if, para que así quede como si nosotros tuviéramos, si yo tuviera, si nosotros ganáramos, si yo hablara, todo eso. If he ate healthier, el verbo es eat, comer, y el pasado es ate. Si él ate, comiera, healthier, healthy significa saludable, healthier significa más saludable. Si él comiera más saludable, he would lose. To lose significa perder. Entonces con would sería perdería. Perdería weight, peso. Si él comiera más saludable, él perdería peso. If he ate healthier, he would lose weight. La siguiente dice, if they liked. To like significa gustar y su pasado es liked. Si ellos gustaran, que en español sería si a ellos les gustara. Si a ellos les gustara, hot significa caliente, weather significa clima, clima caliente. Si a ellos les gustara el clima caliente, they would go to Cuba on holiday. Ellos irían, would go, a Cuba on holiday, de vacaciones. Si a ellos les gustara el clima caliente, ellos irían a Cuba de vacaciones. If they liked hot weather, they would go to Cuba on holiday. Ahora, esto también se puede intercambiar. Podemos decir, we would go there every weekend if we had a mansion. I would buy a big house if I had enough money. We would travel the world if we won the lottery. I would work as a translator if I spoke perfect English. He would lose weight if he ate healthier. They would go to Cuba on holiday if they liked hot weather. Entonces pueden decirlo de esta manera o pueden decir primero esto y luego esto. Eso es lo bueno que se pueden intercambiar. Bien, aquí tengo otros ejemplos. Este dice, if it snowed, we would build a snowman. El verbo es to snow, que significa nevar. Entonces lo pasamos a pasado y nos queda snowed. Si nevara, acuérdense que no podemos dejar este espacio sin sujeto, por lo tanto si estamos hablando de, por ejemplo, este verbo que es nevar, llover y todo eso, se pone it. Si nevara, we would build. Build significa construir. Entonces diría, nosotros construiríamos un man significa hombre,
Snow significa nieve. Un hombre de nieve. Si nevara, nosotros construiríamos un hombre de nieve. If it snowed, we would build a snowman. If you guys had a swimsuit, you would go to the beach. Si you guys, ustedes, had, acuérdense que significa, have significa tener, lo pasamos a pasado, sería tuviera o tuviéramos, pero como está aquí el if, significaría tuvieran. Un suit significa traje, swim significa nadar, o sea, sería como traje de nadar, o como lo conocemos, traje de baño. Si ustedes tuvieran un traje de baño, ustedes, aquí ya no es necesario que pongan de nuevo you guys, porque ya mencionaron adelante quién es su sujeto. If you guys had a swimsuit, you would go. Ustedes irían a la playa. Si ustedes tuvieran un traje de baño, ustedes irían a la playa. If you guys had a swimsuit, you would go to the beach. If I knew his number, I would call him. To know significa saber o conocer. En este caso, saber. El pasado de know es knew. Si yo knew, ¿cómo se traduciría? Si significa saber, sería si yo supiera. Si yo supiera su número, cuando digo his, que significa su, ¿a quién me refiero? A un él. Si yo supiera su número o si yo supiera el número de él, I would call him. Yo, call significa llamar, con would significa llamaría. Yo llamaría him, a él. Yo llamaría a él o yo lo llamaría. If I knew his number, I would call him. If you gave me a coin, I would buy ice cream. Gave. El verbo es give, que significa dar, y su pasado es gave. Si tú dieras, if you gave me, si tú dieras a mí o si tú me dieras una moneda, a coin, yo compraría, would buy, ice cream, que significa helado. Si tú dieras a mí una moneda, yo compraría helado. If you gave me a coin, I would buy ice cream. If the weather got colder, aquí el verbo es to get, que como saben tiene muchísimos significados. Y bueno, su pasado es got. If, si, the weather, el clima. En este caso, get se podría traducir como ponerse. Entonces su pasado sería got. Si el clima se pusiera, colder. Cold es frío. Colder, más frío. Si el clima se pusiera más frío, yo would put on. Put on es un verbo que significa como ponerse o colocarse en términos de ropa, por ejemplo. Ponerse una chamarra, ponerse un suéter. Para ese tipo de cosas ocupamos el verbo to put on. I would put on. Yo, ¿cómo se traduciría? Yo me pondría, pero acuérdense que es como específicamente para prendas de ropa, este verbo put on, o zapatos también, accesorios. Put on a scarf.
Ay, siempre se me olvida esta palabra en español. Bufanda. A scarf. Si el clima se pusiera más frío, yo me pondría una bufanda. If the weather got colder, I would put on a scarf. La siguiente dice, if you sold more products, you would earn more money. Aquí el verbo es to sell, que significa vender, y su pasado es sold. If you sold, si tú vendieras, more products, más productos, you would earn, tú, earn, acuérdense que earn significa ganar en términos de dinero, tú ganarías more money, más dinero. Si tú vendieras más productos, tú ganarías más dinero. Entonces aquí nuevamente vemos verbos en pasado, snowed, had, knew, gave, got, sold, y del otro lado aquellos con would. Como se pueden dar cuenta, se coloca el would después de cualquier sujeto, no importa si es tú, yo, él, nosotros, ustedes, y luego el verbo en presente para que así cambie el significado. Como les había comentado, se puede colocar al revés también. We would build a snowman if it snowed. You would go to the beach if you guys had a swimsuit. I would call him if I knew his number. I would buy ice cream if you gave me a coin. I would put on a scarf if the weather got colder. You would earn more money if you sold more products. Entonces, otra observación que me gustaría hacer es la siguiente. Como siempre les he comentado, en inglés se tiende a abreviar mucho las cosas. Por ejemplo, I would se puede abreviar como I'd. Se coloca la I, que significa yo, después colocamos un apóstrofe y luego la D, I'd. Se pronuncia algo así como I'd. He would, lo mismo, he'd, she would, she'd. A veces hay que poner atención porque pues muchas personas no crean que en la parte hablada dicen I would, he would, she would. Tienden a abreviar mucho, entonces hay que poner atención. A veces casi ni se escucha, se los puedo jurar. I'd, he'd, she'd. Sobre todo cuando hablan rápido. Pero bueno, si ponemos atención a la otra parte de la oración que están diciendo, entonces ya podemos darnos una idea. Si vemos que su oración lleva if y algún verbo en pasado, pues probablemente estén utilizando alguno de estos. It would se abrevia como it. You would, lo mismo. You'd, we would, we'd. They, se puede abreviar, sí. They'd. You guys would, pues no se abrevia, a menos que, como les comenté en un ejemplo anterior, si ya lo mencionamos en la primera parte de la oración, si ya mencionamos you guys, en la siguiente no es necesario hacerlo otra vez. Entonces en ese caso sí podríamos colocar el you'd. Bueno, a continuación les quiero mostrar una canción que quizás, esperemos que sí ya la hayan escuchado, igual es de BTS. Entonces ahí vamos a encontrar una oración que precisamente ocupa el segundo condicional. Es la única que encontré, pero bueno, si saben de más, díganme. If I rule the world, yeah, I do it all. West side till I die. Give me the real hook, man. If I rule the world, yeah, I do it all. Yeah, it's BTS. And the If I rule
have it all. 남자라면 똑같이. Bien, entonces en esa canción, en la primera parte vimos dos frases con este segundo condicional. La primera fue If I rule the world, I'd do it all. If I rule the world, I'd have it all. Entonces lo voy a ir desglosando. Aquí nuestro verbo es ruled. To rule es un verbo que significa gobernar. Perdón, creo que ya no pinta esto. To rule significa gobernar. Su pasado es ruled. Gobernó, gobernaste, gobernamos, gobernaron, todo eso, ¿no? Pero como saben, cuando la frase se acompaña de if, si yo iba a decir yo goberné, ahora será yo gobernara. If I, si yo gobernara the world, al mundo, I would. Acuérdense que esto es la abreviación de I would. I would. Yo. Nuestro verbo es do, que significa hacer. Entonces, cuando va acompañado de would, sería haría. Yo haría it. Eso, all. Todo. Que en español sería yo lo haría todo. Ya saben que en inglés se escribe yo haría eso todo, pero en español sería yo lo haría todo. If I rule the world, I'd do it all. Si yo gobernara el mundo, yo lo haría todo. Yo sé que a lo mejor suena extraño, pero pues en inglés así es la expresión. La siguiente dice, if I rule the world, I'd have it all. Lo mismo, si yo gobernara el mundo, I would have. Have significa tener, y cuando está con would se pasa a tendría. Yo tendría eso todo, que en español sería yo lo tendría todo. Si yo gobernara el mundo, yo lo haría todo. Si yo gobernara el mundo, yo lo tendría todo. If I ruled the world, I'd have it all. También puede ser al revés. I would do it all. If I ruled the world, I would have it all. If I ruled the world. Entonces, esas son las frases. Ahora voy a hacer unas frases un poquito diferentes. En vez de utilizar where y algunos verbos en pasado, voy a hacer where pero negativo. If I weren't here, I would be in Italy. If I, si yo. ¿Recuerdan qué significaba cuando decía if I were? Si digo if I were, puede significar dos cosas. Si yo fuera o si yo estuviera. En este caso, en esta oración específicamente significa estuviera, pero es negativo. Entonces sería si yo no estuviera, el negativo es weren't, que es la abreviación de were not. Pero bueno, es más común escribir weren't. If I weren't here, si yo no estuviera aquí, yo, el verbo be significa ser o estar, en este caso estar, y cuando lleva would, se escribe estaría. Estaría en Italy, Italia. Si yo no estuviera aquí, yo estaría en Italia. If I weren't here, I would be in Italy. La siguiente dice, if you weren't a musician, you would be a nurse. Si tú no fueras, en este caso, en esta oración específicamente, se traduce como fueras y no como estuvieras. Puede variar porque acuérdense que es un verbo que significa dos cosas a la vez. Si tú no fueras un musician, músico, tú
tú serías un enfermero, o también se puede una enfermera. Entonces, puede ser, si tú no fueras un músico o una música, tú serías un enfermero o una enfermera. If you weren't a musician, you would be a nurse. La siguiente dice, if she weren't sick. Si ella, en el caso de esta oración significa no estuviera. She weren't, si no estuviera sick, enferma. Si ella no estuviera enferma, she would be, ella estaría traveling. Travel significa viajar y acuérdense que cuando le añadimos ing al verbo significa viajando. She would be traveling right now, ahora mismo. Si ella no estuviera enferma, ella estaría viajando ahora mismo. If she weren't sick, she would be traveling right now. If I were you, si yo fuera tú, if I were you, I wouldn't. Aquí el negativo no está de este lado, sino de este lado. Si yo fuera tú, if I were you, yo wouldn't drink. Drink significa tomar. Cuando lo pongo con would, se pasa a tomaría o bebería. Si yo fuera tú, yo bebería, pero es negativo, wouldn't. Yo no bebería o no tomaría. Yo no tomaría esa leche, that milk. Si yo fuera tú, yo no tomaría esa leche. If I were you, I wouldn't drink that milk. Entonces, si es de este lado, el verbo sería weren't. Si es de este lado, sería wouldn't. Wouldn't. O como les comento, pueden decirlo al revés o escribirlo al revés. I would be in Italy if I weren't here. La única diferencia cuando lo escribimos así es que se quita esta coma. Es decir, I would be in Italy, no coloco la coma, if I weren't here. Entonces, si la frase empieza con if, si se pone una coma, si if pasa a segundo lugar, entonces no se coloca. I would be in Italy if I weren't here. You would be a nurse if you weren't a musician. She would be traveling right now if she weren't sick. I wouldn't drink that milk if I were you. Lo que les voy a enseñar ahora es cómo pasar estas frases que son positivas y afirmativas a negativas. Estas son diferentes porque nosotros acabamos de ver cómo es la conjugación negativa de weren't, que proviene del verbo to be, el verbo ser o estar, pero no hemos trabajado con otros verbos como comer, tener, vender, dormir y todo eso. Esta frase dice, if I ate, si yo comiera, acuérdense que ate es el pasado de eat, si yo comiera healthier, más saludable, yo would lose, perdería peso. Este tipo de frase la acabamos de ver. Si yo comiera más saludable, yo perdería peso. ¿Cómo hacerlo negativo? Bueno, sabemos que ate es pasado, entonces mi oración negativa tiene que ser en pasado también. If I, ¿recuerdan cómo hacer un negativo en pasado? Didn't. Y luego mi verbo tiene que ir en presente. Esto es porque anteriormente ya indiqué que es un pasado y es negativo. If I didn't eat healthier, I wouldn't, también negamos esta parte, I wouldn't lose weight. Si yo no comiera, if I didn't eat
si yo no comiera más saludable, yo no perdería peso. If I didn't eat healthier, I wouldn't lose weight. O la siguiente que dice, if I had enough money, I would buy a house. Si yo tuviera suficiente dinero, yo compraría una grande casa o una casa grande. El negativo sería, if I didn't have enough money, I wouldn't buy a big house. Si yo no tuviera, si yo no tuviera suficiente dinero, yo no compraría una casa grande. If I didn't have enough money, I wouldn't buy a big house. Entonces lo que cambia acá es que would pasa a ser wouldn't y nuestro verbo en pasado va a llevar un negativo en pasado también y nuestro verbo en presente, que ese tipo de oración igual ya la vimos. If you sold more products, you would earn more money. Si tú vendieras más productos, tú ganarías más dinero. La negación sería, if you didn't sell, que es el verbo en presente de sold. If you didn't sell more products, you wouldn't earn more money. You wouldn't earn more money. Si tú no vendieras más productos, tú no ganarías más dinero. O como les digo, puede ser a la inversa. I wouldn't lose weight if I didn't eat healthier. I wouldn't buy a big house if I didn't have enough money. You wouldn't earn more money if you sold more products. Estas siguientes frases son un poco diferentes porque ahora son preguntas. Cuando hablamos de preguntas, if ya no va al principio, sino que va al final, y aquella frase con would va al inicio. En vez de decir you would, she would, I would, en el caso de las preguntas, se cambia y primero va would. Would you, would she, would I, would he, would they, would we, y todo eso. Would you buy tickets if you had money? Would you buy? ¿Cómo podríamos traducir esto? Bueno, you significa tú, buy significa comprar, pero al inicio de la oración me está diciendo que tengo would. Entonces sería compraría. Ya saben que el orden en inglés es un poquito diferente. ¿Tú comprarías tickets o boletos? Si tú, if you had, si tú tuvieras money, dinero. ¿Tú comprarías boletos si tú tuvieras dinero? Would you buy tickets if you had money? O la siguiente que dice, would she become rich if she worked harder? Would she become? She significa ella. Become significa volverse o convertirse. Pero cuando lleva would sería volvería o convertiría. Ella se volvería rich, rica, si ella worked. Work significa trabajar. En el caso de la oración que lleva si, if she worked, sería si ella trabajara. Harder. Hard significa duro. Harder significa más duro o más arduamente. Más duro, dejémoslo ahí. Ella se volvería rica si ella trabajara más duro.
Would she become rich if she worked harder? Would I be a dentist if I weren't a professor? I significa yo, be significa ser o estar. En el caso de esta oración es ser, pero como lleva would antes, pasa a ser sería. Yo sería un dentista o una dentista si yo weren't. Acuérdense que significa no fuera una profesora o un profesor. Yo sería una dentista si yo no fuera una profesora. O yo sería un dentista si yo no fuera un profesor. Would I be a dentist if I weren't a professor? La siguiente es un poco más elaborada. Lo único que cambié fue que añadí what al inicio de la oración, que de hecho fue nuestro primer tema del curso, cuando tenemos preguntas con what, where, why, todo eso. What would you do if there were an earthquake? What would you do? ¿Qué? You significa tú. Hacer es do, pero antes tenemos would. Por lo tanto, se coloca harías. ¿Qué tú harías? O simplemente ¿qué harías? ¿Qué harías si there were? There were significa había para un plural. Había es pasado, pasado del verbo haber, y habla de plural. Pero ¿cuál es la cosa aquí? Que tenemos if. Entonces, había pasa a ser hubiera. Hubiera. Aquí ya no importa si es plural. A lo mejor cuando no tenemos if, sí importa si es plural o no. Puede ser there was, there were y todo eso. Pero aquí en esta ocasión especial acuérdense que se coloca para todo were. If you were, if she were, if he were, if they were, if we were, if there were. Todos con where, were. Por eso es que nada de esto importa ahorita. Si hubiera, if there were an earthquake. Earthquake significa terremoto. ¿Qué tú harías o simplemente qué harías si hubiera un terremoto? What would you do if there were an earthquake? O la de abajo que dice what would you do? ¿Qué harías? What would you do? ¿Qué harías si tú found? El verbo es find, encontrar, y el pasado es found. En esta oración sería encontraras. ¿Qué harías si tú encontraras a lot of? ¿Recuerdan esto? Significa mucho. Mucho dinero en la calle, in the street. ¿Qué harías si encontraras mucho dinero en la calle? What would you do if you found a lot of money in the street? Pero no solo eso, también podemos sustituir would por could. No siempre, de hecho would es mucho más común, pero sí hay frases en las que lo podemos ocupar con could, perdón. ¿Qué significa could? Podría. Could es podría. Aquí tengo unas frases, por ejemplo esta que dice if you spoke English, you could get a better job. If you spoke. Si tú, acuérdense que el verbo es speak, hablar, y el pasado es spoke, entonces sería si tú hablaras, if you spoke English, inglés, you could, tú podrías get, conseguir u obtener a better job. Job es trabajo, better significa mejor.
si tú hablaras inglés, tú podrías conseguir un mejor trabajo. If you spoke English, you could get a better job. La siguiente dice, I could buy a new album if I had more money. I could, yo podría comprar. Cuando tenemos could en una oración, el siguiente verbo no cambia, se deja así en presente simple. Yo podría comprar un nuevo álbum, a new album, si yo tuviera más money, dinero. Entonces, yo podría comprar un nuevo álbum si yo tuviera más dinero. I could buy a new album if I had more money. Y la última que dice, she could become rich if she invested in the stock market. Disculpen. Stock. Entonces, ella could become. Como les digo, become significa volverse o convertirse. Ella podría, en este caso, volverse rich, rica, si ella, if she, invested. Aquí el verbo es to invest, que significa invertir, y su pasado es invested. Si ella invirtiera en la stock market. Stock market, bueno, ya son palabras mayores, pero no sé por qué se me vino ese ejemplo. Bolsa de valores. Ella podría volverse rica si ella invirtiera en la bolsa de valores. She could become rich if she invested in the stock market. Entonces, eso es únicamente con could. Pero como les digo, hay ejemplos con los que queda mejor would. Porque could habla más de posibilidad, de podría, pero would habla más como de ponerle ahí cierta imaginación. Y bueno, de hecho hay un video de un cantante muy famoso que es Justin Bieber. Él sacó una canción que se llama Boyfriend, pero todo el mundo lo empezó a criticar por la letra de la canción. Él estaba, creo que muy joven cuando hizo esta canción, y pues todos lo criticaron porque las cosas que decían estaban mal gramaticalmente. No sé por qué le tocó a él que lo ofendieran, porque muchísima gente comete ese error, pero bueno, todo el mundo le decía como, no, eso está mal, lo dijiste mal, tu inglés es de lo peor. Y bueno, por eso me llamó la atención y les quería presentar el video, porque justamente tiene que ver con el segundo condicional. Let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. You never be alone. And I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, never let you go. Never let you go. Esta es la frase por la que la canción fue muy criticada. If I was your boyfriend, I'd never let you go. No sé si ustedes ven el problema acá, pero bueno, el problema fue con was. La cuestión aquí es que en vez de escribir if I were, la persona que escribió la canción puso if I was. Debo decirles que en Estados Unidos, incluso en el Canadá, bueno, hay algunas partes de donde se habla inglés, en donde a la gente no le importa para nada la gramática. If I was tiende a ser aceptado en la parte hablada. No es correcto gramaticalmente, pero por alguna razón la gente se siente cómoda hablando así. Entonces, pues nada más para que tomen en cuenta que algunas personas hablan así. Personalmente no me agrada para nada, porque me gusta hacer como más, no sé, me gusta seguir la gramática, pero bueno. Entonces, la frase dice, if I was your boyfriend, I'd never let you go. If I, si yo, was, tendría que cambiarse a were. Si yo fuera
tu novio, your boyfriend, I would never let. ¿Qué significa to let? To let significa como dejar, pero no como de dejar tus cosas e irte, no. Como dejar a alguien más hacer algo, permitir. Entonces, yo, never, nunca. Let con would. Si let se traduce como dejar, con would sería dejaría. Yo nunca dejaría a ti go, irte, ir. Bueno, go significa ir. Yo nunca dejaría a ti ir. ¿Cómo se puede traducir esta frase en español? Yo nunca te dejaría ir. Si yo fuera tu novio, yo nunca te dejaría ir. Pero en inglés escribe yo nunca dejaría a ti ir. If I were your boyfriend, I'd never let you go. Y ya con esto doy por terminada la clase. Nada más les voy a mostrar este ejercicio que les va a servir para contestar la primera actividad de práctica. Solo son 2 oraciones de este tipo, así que no se preocupen. La primera dice, yo compraría un nuevo teléfono si mis papás me permitieran hacerlo. Únicamente hay que rellenar los espacios conjugando el debido verbo. Yo compraría. ¿Cómo se dice comprar? Buy. ¿Y cómo hacer para que termine en ría? Únicamente colocar would. I would buy. Yo compraría a new phone, un nuevo teléfono, si mis parents, papás, if my parents, si mis papás me permitieran. Aquí mi verbo es permitir. Bueno, les voy a enseñar un nuevo verbo, no creo que no se los he enseñado, pero este verbo es to allow, que significa permitir también. Entonces su conjugación en pasado es allowed. If my parents allowed. Si mis papás permitieran a mí. En español sería si mis papás me permitieran. To do significa hacer. It, eso. Que en español esto se escribiría como hacerlo. Yo compraría un nuevo teléfono si mis papás me permitieran hacerlo. If my parents allowed me to do it. Bueno, y ya ahora sí, para los ejercicios de tarea va a ser únicamente esto. La primera dice, si tuviera su número la llamaría, pero no lo tengo. Si yo tuviera su número, es decir, el número de ella, her number, yo la llamaría o yo llamaría a ella. Hay que fijarse bien cuál es la terminación, tuviera, llamaría, pero yo no tengo eso, que en español sería, pero yo no lo tengo, but I don't have it. La segunda dice, no tendrías tantos accidentes si manejaras con más cuidado. Tú no tendrías so many. So many se puede traducir como tantos. Tú no tendrías tantos accidentes si tú manejaras more carefully, que significa más cuidadosamente o con más cuidado. Entonces aquí hay que ocupar el verbo llamar, tener, aquí también tener y aquí manejar, que son verbos que ya hemos visto muchísimas veces. Y ya ahora sí, para terminar bien, les voy a pedir que hagan 2 o 3 oraciones con where y también otras con cualquier otro verbo. De preferencia 3 de cada una, pero pues si no pueden unas 2 o incluso una, pero
de manera que puedan pensar y puedan elaborar ustedes mismas las frases con los verbos que ya saben y que ya repetí muchísimas veces. Entonces, bueno, eso sería toda la clase por hoy y espero que les haya quedado súper claro el tema. Nos vemos en la próxima.